En el capítulo anterior en posesión. Dos furgonetas más rondan sospechosamente, una azul y otra amarilla. El ex policía Colin Trajan y el escritor Johnny Marinville intentan llamar a la policía, sin embargo solo reciben por el auricular una extraña respiración, aparentemente, las de un niño. Además de algunas frases sin sentido alguno. El viejo veterinario Tom Billingsley y Peter Jackson, catedrático, se encuentran tapando el cuerpo de Carrie Ripton, ya que iba a empezar a llover, cuando Belinda Josephson ve a la esposa de Peter, Mary Jackson, llegar en su coche. Y tras ella, la furgoneta amarilla. The Playthings, revista internacional de la industria del juguete, edición de enero de 1994, volumen 94, número 22, página 96. Extracto del artículo, un repaso general a las patentes del 94, de John P. Mueller. Aunque el año comercial acaba de empezar, ya se ha escogido por aclamación al ganador de la temporada posnavideña. La reacción de los consumidores durante los meses habitualmente improductivos de finales del invierno sugiere que incluso juguetes que han hecho furor como las Tortugas Ninja y los poderosos Power Rangers empalidecerán junto al último grito del año, que, como podrá confirmar cualquier padre con hijos de entre 2 y 8 años, en este caso, tanto niños como niñas. Es la tripulación de Motocops 2200 y sus veloces furgonetas de línea futurista. Los muñecos comenzaron demasiado tarde para alcanzar la ola de ventas de Navidad. John Kleist, vicepresidente de Good Pals Inc., la compañía que comercializa los productos Motocops, reconoce que una demora semejante, en este caso debida a problemas laborales, ya resueltos en la delegación de Pals de Toledo, podría haber sido desastrosa para su empresa, aunque dice que en este caso el retraso parece haber jugado en favor de la compañía. A veces los consumidores se fijan más en un producto nuevo cuando éste no se encuentra en el taller de Papá Noel, dijo con una sonrisa. Sea cual fuere la causa, parece evidente que los personajes de Motocops, el coronel Henry, el cazador de serpientes, Bounty, el comandante Pike, el robot Ruthie y la poderosa aunque femenina Cassandra Styles, serán los muñecos articulados favoritos del verano, junto con sus legendarios enemigos, Sin Rostro y la condesa Lily Mars. La mayor satisfacción para los fabricantes y distribuidores de Pals es el enorme éxito obtenido por los caros vehículos de los Motocops, los supercarros. Unas furgonetas futuristas que se presentan con ruedas plegables y alas extensibles. El carro de la justicia del coronel Henry, la flecha rastreadora de cazaserpientes, el Ruthie Tot de Ruthie y la carroza de los sueños de Cassie Styles se están vendiendo extraordinariamente bien a pesar de su precio. Pero el más solicitado de los 8 modelos del mercado es el carro de la muerte, pilotado por el siniestro Sin Rostro. Esto no ha sorprendido en absoluto a John Kleist. Los niños adoran al malo de la película, dice riendo. Algunos grupos de padres han protestado por el alto contenido de violencia en la serie de dibujos animados Motocops 2200, pero según Kleist, los nuevos episodios, que comenzarán a ser emitidos en marzo por la NBC, harán hincapié en los valores familiares y las soluciones pacíficas de los conflictos. Independientemente de los valores morales encarnados por los Motocops, es indiscutible que en las oficinas de Good Pals se respira un clima de euforia. Esta pequeña compañía parece haber descubierto la clave del éxito. Playthings, volumen 94, número 2. Capítulo 4. Calle Papler. 15 de julio de 1996. 16:09. Lo ve todo. Esa ha sido al mismo tiempo su fortuna y su maldición en todos estos años. El mundo todavía se manifiesta ante sus ojos como ante los de un niño, uniforme, inevitable, tan indiscutible como el peso de la luz. Ve el Lumina de Mary en la esquina y sabe que intenta comprender lo que ve, demasiada gente en una actitud rígida y vigilante, inaudita en una tranquila tarde de julio. Cuando arranca otra vez, ve que la furgoneta amarilla que está detrás de ella también se pone en marcha, oye otro trueno pavoroso y siente las primeras gotas de lluvia en los antebrazos. Cuando comienza a andar hacia la calle, ve que la furgoneta amarilla toma velocidad y sabe que va a ocurrir, aunque aún no pueda creerlo. Cuidado, muchacho, piensa. Quédate mirándola embobado,
y te atropellarán como a una ardilla en la carretera. Retrocede a la acera, delante de la casa de los Josephson, con la cara girada hacia la izquierda y los ojos muy abiertos. Ve a Mary detrás del volante de Lumina, pero ella no lo mira, está pendiente de lo que ocurre calle abajo. Puede que haya reconocido a su marido, que después de todo no está tan lejos, y que se pregunte qué hace. No mira a John ni Marineville, no mira la extraña furgoneta amarilla de cristales polarizados que se acerca amenazadora por detrás. Mary, cuidado, grita. Brad y Belinda, que suben por la escalinata de entrada de su casa, se giran. En ese preciso momento el capó alto y romo de la furgoneta choca contra el Lumina, rompiendo los faros traseros, partiendo el guardabarros y abollando la carrocería. Ve la cabeza de Mary sacudirse como una flor de tallo largo empujada por un viento fuerte. Las ruedas de Lumina chirrían y la derecha estalla con una detonación seca. El coche se gira a la izquierda, el neumático pinchado se sacude y el tapacubo sale disparado calle abajo como el disco de playa de los mellizos Reed. Johnny lo ve todo, lo oye todo, lo siente todo, la información lo inunda y su mente insiste en registrar cada absurdo y minúsculo detalle, como si allí ocurriera algo coherente, algo que pudiera relatarse con lógica. El cielo encapotado se abre, liberando su frío contenido. Ve manchas oscuras sobre la acera, siente aumentar el ritmo de las gotas sobre su nuca al tiempo que Brad Josephson grita. ¡Dios santo! La furgoneta sigue pegada a Lumina, abollándolo, hundiéndose sobre la endeble carrocería futurista, se oye un espantoso chirrido metálico y luego un zam. Cuando la puerta del portaequipaje se abre y revela una rueda de recambio, algunos periódicos viejos y una nevera de playa anaranjada. La parte delantera de Lumina choca con el bordillo. El coche cruza la acera y por fin se detiene empotrando el guardabarros en la valla situada entre la casa de Billingsley y la siguiente hacia abajo, la de la propia Mary. Un relámpago, cercano, muy cercano, tiñe momentáneamente la calle de un tétrico color violeta, sigue un trueno parecido a una descarga de mortero, el viento comienza a enfurecerse, zumbando entre los árboles. Y empieza a llover a cántaros. La visibilidad es casi nula, pero todavía puede ver la furgoneta amarilla acelerando, huyendo bajo la lluvia, y la puerta del lado del conductor de Lumina abierta. Aparece una pierna y sale Mary Jackson, con todo el aspecto de alguien que no sabe dónde está. Brad le coge el brazo con una mano grande y húmeda, le pregunta si vio lo ocurrido, si vio cómo la furgoneta chocó deliberadamente contra el coche de Mary, pero Johnny casi no le oye. Ahora ve otra furgoneta de color azul metalizado, con los laterales acanalados. Aparece entre las sombras de la tormenta como el hocico de un animal prehistórico, mientras la lluvia forma ríos sobre el abombado cristal delantero donde no hay limpiaparabrisas. Y de repente sabe que va a suceder. Mary. Grita a la mujer aturdida que se aleja del coche con paso tambaleante, pero un cañonazo, seguido por otro trueno ensordecedor, sofocan su grito. La mujer ni siquiera lo mira. La lluvia se desliza por su cara como lágrimas exageradas de una telenovela sudamericana. Al suelo, Mary. Grita tan fuerte que teme que sus cuerdas vocales se desgarren. Métete debajo del coche. Entonces el parabrisas de la furgoneta azul se abre. Se desliza hacia abajo. Sí, el abombado parabrisas baja como un ascensor de cristal y detrás hay oscuridad. Y en la oscuridad, fantasmas. Sí, dos fantasmas. Tienen que ser fantasmas, porque son seres brillantes y grises como un paisaje envuelto en la niebla poco antes de la salida del sol. El que está al volante lleva un uniforme de los Estados Confederados de América, Johnny está casi seguro, pero no es humano. Debajo del sombrero de la caballería hay una frente prominente, extraños ojos almendrados, y una boca que sobresale de la cara como un cuerno de carne. Su acompañante, aunque también es gris e ilusoriamente brillante, al menos parece humano. Lleva una chaqueta de gamuza de cazador y una bandolera cruzada sobre el pecho. Tiene una barba cerdosa de una semana, con pelos que parecen demasiado negros en contraste con el insólito tono plateado de su piel. El tipo está de pie y empuña una escopeta de 2 cañones. Mientras Johnny lo mira, levanta el arma, se inclina para asomarse a un mundo de colores al que no pertenece, y sonríe.
apartando los labios y dejando al descubierto un laberinto de dientes que obviamente nunca han recibido los cuidados de un dentista. Esta criatura de pesadilla parece escapada de una película de terror sobre abominables seres de los pantanos. No, piensa Johnny. Parece escapado de una película, pero no de esa clase. Y Mary. Grita y Brad se une a él. Y Mary, mira a tu espalda. Pero ella no lo hace. El tipo de la chaqueta de gamuza dispara 3 veces, bajando el arma rápidamente después de cada disparo y apoyándola luego nuevamente sobre el hombro. Por lo que ve Johnny, falla el primer disparo. El segundo destruye la antena de Lumina. El tercero vuela la parte izquierda de la cabeza de Mary Jackson. A pesar de todo, la mujer se aleja del coche, tambaleándose hacia la casa del viejo Doc, mientras la sangre cae a raudales por su cuello, empapando el lado izquierdo de su blusa. Su pelo parece arder bajo la lluvia. Johnny lo ve todo, y por un instante se gira en dirección a él y lo mira con el ojo que le queda. Un relámpago llena ese ojo de fuego y en los últimos segundos de su vida Mary parece vacía de todo, excepto de electricidad. Entonces pierde uno de los zapatos de tacón, se tambalea, cae hacia atrás como si hiciera el salto del ángel en una piscina al compás de los truenos y las pequeñas llamas de su pelo se apagan, aunque la cabeza sigue humeando como una colilla de cigarrillo arrojada al descuido. Cae junto al pastor alemán de cerámica del jardín de Billingsley, donde está el nombre y el número de la casa, y cuando sus piernas laxas se separan, Johnny ve algo a un tiempo terrible, triste e inexplicable. Una sombra oscura que solo puede ser una cosa. La frase final de un viejo chiste se ilumina grotescamente en su cabeza, como un cartel de neón. No sé las otras dos, pero la del medio parece la mujer barbuda. Ríe sonoramente bajo la lluvia. La esposa de Peter Jackson, de profesión contable, acaba de morir asesinada por un fantasma, acribillada desde una furgoneta conducida por otro fantasma. Esta vez el fantasma de un alienígena con uniforme de los confederados, y la víctima no lleva calzones. La cosa no tiene gracia, pero Johnny ríe de todos modos. Quizá para no gritar. Tiene miedo de empezar y no poder parar. Ahora la criatura luminosa sentada al volante de la furgoneta azul se gira hacia él y lo mira unos segundos, lo atraviesa con sus enormes ojos almendrados, y Johnny tiene la sensación de haberlo visto antes. Es una locura, desde luego, pero de todos modos la sensación es muy fuerte. Sin embargo, solo es un instante y la furgoneta pasa de largo. Pero me vio, estoy seguro, piensa Johnny. Esa criatura de la máscara, tenía que ser una máscara, me vio, se fijó en mí como cuando uno señala la página de un libro para volver a ella más tarde. Se oyen otros 2 disparos, y al principio Johnny no ve nada porque la furgoneta azul le tapa la vista. Cree oír cristales rotos en medio de la tormenta, pero eso es todo. Luego la furgoneta retrocede bajo el diluvio y ve a David Carver tendido en el zaguán de su casa, en medio de los cristales rotos de la ventana panorámica de la puerta de entrada. Tiene un enorme orificio en el estómago, rodeado de fragmentos de carne blanca que parecen trozos de cebo. Los días de Carver como empleado de correos han terminado y ya no volverá a lavar el coche en el jardín de su casa. La furgoneta azul avanza rápidamente hacia la esquina. Cuando llega allí y tuerce hacia la calle Bear, Johnny la ve como el espejismo que tendría que haber sido. Dios mío. Míralo. Grita Brad y corre hacia la calle. No, Bradley. Su esposa intenta detenerlo, pero es demasiado tarde. Calle abajo, cruzando hacia ellos en diagonal, están los mellizos Reed. Johnny se dirige a la calle con piernas entumecidas, vacilantes. Levanta una mano, ve que la punta de los dedos ya están blancas y arrugadas, lo ve todo, es cierto, y cómo es posible que un alienígena de encuentros cercanos del tercer tipo pueda parecerle familiar. Y se aparta el pelo empapado de los ojos. Un relámpago dibuja una línea zigzagueante en el cielo, como una grieta brillante en un espejo, y se oye otro trueno. Sus pies chapotean dentro de las zapatillas y huele a pólvora húmeda. Sabe que el olor desaparecerá en 10 o 15 segundos, que la fuerte lluvia lo fundirá con el de la tierra y lo ahogará, pero por el momento sigue allí, como para no permitirle creer que todo ha sido una alucinación.
Lo que su esposa Terry llamaría un espasmo cerebral. Y sí, puede ver el coño de Mary Jackson, esa tan deseada parte de la anatomía femenina que en los tiempos del instituto apodaban la almeja barbuda. No quiere pensar en eso, de hecho tampoco quiere verlo, pero no depende de él. Todas las barreras de su mente han caído, como solía suceder cuando escribía, fue una de las razones por las que dejó de escribir novelas, no la única, pero la más importante. El paso del tiempo se vuelve más lento y la percepción crece, ampliándose como si uno estuviera en una película de Sergio Leone, donde la gente muere en cámara lenta. Como si estuviera practicando submarinismo con una burbuja de corcho. Bebé chuleta, bebé veleta, pensó oyendo otra vez la voz del teléfono. Te he visto morder la teta. ¿Por qué aquella voz le recordaba al hombre del grotesco disfraz y a la aún más grotesca máscara de alienígena con ojos almendrados? ¿Qué demonios ha pasado? Pregunta una voz a su espalda. Los demás se han reunido en torno a David Carver, pero Gary Soderson se ha unido a él en el jardín del viejo Doc. Con su cara pálida y su cuerpo flacucho parece un enfermo de cólera. Y mierda, Johnny. Veo París, veo Praga, pero no veo sus bra. Cierra el pico, borracho asqueroso. Exclama Johnny. Mira a la izquierda y ve a los mellizos Reed con su madre, a Kim Geller con su hija y a una pelirroja que no conoce. Rodean a David Carver como un grupo de jugadores de fútbol en torno a un compañero lesionado. La zorra de la mujer de Gary también está allí, pero ha visto a Gary y ahora camina en dirección a la casa de Billingsley. De repente se abre la puerta de los Carver y mira fascinada como Kirsten sale corriendo bajo la lluvia como la institutriz de una novela gótica, gritando a voz en cuello el nombre de su marido mientras destellan los relámpagos y rugen los truenos. Despacio, como un niño imbécil al que se ha pedido que recite una poesía, Gary dice: ¿Qué me has dicho? Sin embargo, no mira a Johnny, ni a la multitud reunida en el jardín de los Carver. Tiene la vista fija en lo que hay debajo de la falda levantada de la muerta, registrándolo para futuras referencias y quizá futuras conversaciones. Johnny siente una tentación casi irresistible de darle un puñetazo en la nariz. Da igual. Tú mantén la boca cerrada. Lo digo en serio. Mira hacia la derecha, calle abajo, y ve a Collie en traje corriendo hacia ellos. Parece que lleva unas zapatillas de baño rosas. Lo siguen un tipo de pelo largo a quien Johnny no ha visto antes y la nueva dependienta de la tienda, una tal Cynthia. Y detrás de ellos, dejando atrás rápidamente al viejo Tom Billingsley y alcanzando a Cynthia, viene el experto local en James Dickey y el nuevo gótico sureño, con los ojos desorbitados de horror. Papá. Grita la voz aguda y estremecedora de una niña. Es Ellen Carver. Y llévense de aquí a los niños. Ordena Brad Josephson con voz firme y autoritaria. Gracias a Dios. Pero Johnny ni siquiera mira hacia allí. Peter Jackson se acerca, y hay algo cuya visión debería estar más vedada a él que a Johnny y Gary Soderson, aunque sin duda lo ha visto antes y ellos no. Un acertijo muy apropiado para un profesor de literatura inglesa, piensa. Le viene otra frase de un viejo chiste a la cabeza: maestro, se le han caído los cuernos. Ni siquiera recuerda el resto de la maldita historia. Echa otro vistazo alrededor para asegurarse de que nadie, excepto Gary Soderson, presta atención a Mary. Y comprueba que nadie lo hace. Un milagro que seguramente no durará mucho. Se agacha, gira las caderas de Mary, que pesada es ahora que está muerta, que increíblemente pesada, y las piernas de la mujer se juntan. El agua se desliza por un muslo blanco como la lluvia sobre una tumba. Se gira para cubrir el cadáver de la vista de los vecinos que suben la cuesta y tira de la falda. Ya oye a Peter gritando: ¿Mary? Mary. Debe de haber visto el coche, desde luego, ilumina con el capó empotrado en la valla. ¿Por qué? Empieza Gary, pero se interrumpe al ver la mirada furiosa de Johnny. Si dices una palabra, te parto la cara, amenaza. Lo digo en serio. Por un momento Gary lo mira con expresión perpleja, casi estúpida, pero súbitamente parece entenderlo todo y hace una mueca astuta y falsamente solemne.
Sin embargo, se pasa el dedo por los labios para indicar que no hablará, y eso es bueno. Seguramente en el futuro faltará a su palabra, pero a Johnny nunca le ha preocupado menos el futuro. Se gira hacia la casa de los Carver y ve a David Reed llevando a Ellie a casa. La niña grita a voz en cuello y patalea con movimientos de tijera. Bombón Carver está de rodillas, llorando como Johnny oyó llorar a las aldeanas de Vietnam hace mucho tiempo, aunque no parece tanto tiempo, con el olor a pólvora en el aire. Se ha abrazado al cuello de su marido y le sacude la cabeza de una forma espantosa. Más espantoso aún es el aspecto del pequeño Ralphie, que está de pie junto a ella. En circunstancias normales es un alborotador incansable e insoportable, un pichón de insolente donde los haya, pero ahora parece un muñeco de cera, mirando fijamente a su padre con una cara que parece derretirse bajo la lluvia. Nadie se lo lleva porque esta vez, para variar, la que está haciendo ruido es su hermana. Pero alguien debería hacerlo. Jim, dice Johnny al otro mellizo Reed acercándose al coche de Mary para que pueda oírlo sin necesidad de gritar. El chico aparta la vista del muerto y la mujer histérica y lo mira con expresión aturdida. Llévate a Ralphie adentro, Jim. No debería estar aquí. Jim asiente, levanta al niño en brazos y corre hacia la casa. Johnny espera gritos de protesta, pese a sus tiernos 6 años, Ralphie Carver sabe que está destinado a regir el mundo algún día, pero el chico se deja llevar por el adolescente como un muñeco, con los ojos desorbitados. Sin parpadear apenas. Johnny cree que se ha dado demasiada importancia a la influencia de los traumas infantiles en la vida de los adultos de una generación que creció escuchando discos de blues, pero este caso es diferente. Supone que pasará mucho tiempo antes de que el factor determinante en la conducta de Ralph Carver deje de ser la visión de su padre muerto en el jardín y su madre arrodillada junto a él bajo la lluvia. Con las manos enlazadas alrededor de su cuello, gritando su nombre una y otra vez, como si quisiera despertarlo. Piensa en separar a Kirsten del cadáver, habrá que hacerlo tarde o temprano, pero Colin Trajan llega a casa de Billingsley antes que él, con la dependienta de Leseta Stock pisándole los talones. La chica ha adelantado al tipo de pelo largo, que parece muy agitado. Por lo visto no es tan joven como su melena de rockero parecía indicar a la distancia. Pero lo que más impresiona a Johnny es la imagen de los Josephson. Están delante de la casa de los Carver bajo la lluvia torrencial, con las manos cogidas, como si protagonizaran una versión de Spike Lee de Hansel y Gretel. Mariel Soderson pasa detrás de Johnny y se une a su marido en el jardín de Billingsley. Johnny llega a la conclusión de que si Brad y Belinda Josephson encarnaran a Hansel y Gretel en una versión para adultos del cuento, Mariel podría hacer el papel de la bruja. Piensa que es como el último capítulo de una novela de Agatha Christie, cuando Miss Marple o Hércules Poirot lo explican todo, incluso cómo el asesino salió del coche cama cerrado con llave después de cometer el crimen. Estamos todos, excepto Frank Keller y Charlie Reed, que aún no han vuelto del trabajo. Es como una asamblea de vecinos. De pronto se da cuenta de que no es exactamente así. Audrey Wheeler y su sobrino no han dado señales de vida. Una idea vaga y fugaz pasa por su cabeza, recuerda la voz de un niño resfriado, pero antes de que pueda aclararse, antes de que consiga encontrar una conexión entre ambas cosas, vaya a saber por qué cree que la hay. Colin Trajan llega junto al coche de Mary y lo coge del hombro con una mano empapada y la fuerza suficiente para hacerle daño. Mira más allá de Johnny, hacia la casa de los Carver. ¿Qué? 2. ¿Cómo? Por el amor de Dios. Señor Trajan. Colin llama a Johnny, intenta controlarse, ser razonable. Me va a romper un hueso. Oh, lo siento. Pero, sus ojos van de la mujer asesinada al hombre asesinado, David Carver, cuya sangre cae en hilos como zarcillos por la carne blanca y rolliza. Trajan no parece capaz de decidir qué hacer, y mira alternativamente un cuerpo y el otro como si se tratara de un partido de tenis. No se ha puesto la camisa, dice Johnny y de inmediato se da cuenta de que no podría haber escogido una forma más ridícula de empezar una conversación. Me estaba afeitando, responde Colin, pasándose una mano por el vello corto y empapado. Aquel gesto refleja mejor que cualquier otro su estado mental, que ha pasado de la confusión inicial a un aturdimiento total.
A Johnny le parece un gesto curiosamente conmovedor. Dígame, Marineville, ¿tiene idea de qué está ocurriendo aquí? Johnny niega con la cabeza. Solo espera que todo haya terminado. Entonces llega Peter, ve a su mujer tendida frente al pastor alemán de cerámica de Billingsley y grita, un grito que hace que los brazos mojados de Johnny se cubran de piel de gallina. Peter cae de rodillas junto a su esposa, igual que Bombón Carver junto a su marido y, joder, ¿acaso John Edward Marineville sufre un segundo ataque de vietnamitis lacrimógena aguda? Lo único que nos falta, piensa, es Purple Haze de Hendrix como música de fondo. Peter coge a su mujer y Johnny ve a Gary mirándolos con fascinación, esperando que el cuerpo se dé la vuelta cuando el marido lo coja en brazos. Johnny puede leer sus pensamientos como si los llevara escritos en la frente. ¿Qué pensará cuando la gire, se le abran las piernas y vea que no lleva bragas? Aunque quizá no tenga importancia. Quizá nunca las llevara. Mary. Grita Peter. Gracias a Dios no le da la vuelta, sino que le levanta el torso como si quisiera sentarla. Cuando ve la cabeza, la mitad de la cara destrozada y la mitad del pelo quemado, vuelve a gritar, aunque esta vez no dice su nombre, no dice ninguna palabra inteligible. Solo lanza un aullido desgarrado de dolor e incredulidad. Peter, empieza el viejo doctor, pero en ese instante una larga lanza de electricidad atraviesa el cielo y cae a la tierra junto con la lluvia. Johnny se gira, deslumbrado, pero, claro, lo has adivinado, con la vista perfectamente clara. Antes de que el resplandor comience a desvanecerse, un trueno rasga la calle, un trueno tan fuerte que suena como si alguien aplaudiera sobre sus orejas. Johnny ve que el rayo cae sobre la casa abandonada de los Hobart, situada entre la del policía y la de los Jackson, y destruye la decorativa chimenea que William Hobart construyó el año pasado, antes de que comenzara a tener problemas y decidiera mudarse. El rayo también incendia el techo, y antes de que alcancen a recuperarse de la sacudida del trueno, antes de que Johnny tenga ocasión de identificar la súbita peste a frito en el aire como olor a ozono, la casa se cubre de una corona de llamas. Mierda puta, dice Jim Reed, que está en el portal de los Carver con Ralphie en brazos. Según puede ver Johnny, el niño sufre una regresión y se está chupando el dedo. Es el único, además de sí mismo, claro está, que no mira la casa en llamas. Tiene la vista fija calle arriba y de pronto abre mucho los ojos. Se quita el pulgar de la boca, y antes de soltar un grito de horror, Johnny oye con claridad 5 palabras que, una vez más, le suenan misteriosas, ridículamente familiares. Como las palabras de un sueño. La carroza de los sueños, dice el niño. Y entonces, como si esas palabras fueran una especie de conjuro mágico, el niño se despoja de su coraza de cera, de su anormal apatía, y comienza a gritar de miedo y a sacudirse en los brazos del joven Jim Reed. Sorprendido, Jim deja caer al niño que aterriza sobre el trasero. Se ha dado una buena, piensa Johnny y se dirige hacia allí sin detenerse a pensarlo, pero el niño no parece dolorido, solo asustado. Los ojos desorbitados del pequeño siguen clavados en la calle mientras comienza a patalear con furia contra el suelo, arrastrando el culo hacia la casa. Johnny, que ahora está en el borde del camino particular que conduce a casa de los Carver, se vuelve y ve otras 2 furgonetas torciendo por la esquina de la calle Bear. La que va delante es de color rosa caramelo, tan aerodinámica que a Johnny le parece un gigantesco envase de yogur con cristales polarizados. Lleva un radar con forma de corazón en el techo. En otras circunstancias quizá le habría parecido bonita, pero ahora solo le parece grotesca. A ambos lados del vehículo hay unas prominencias curvas y aerodinámicas que parecen alerones o incluso un par de alas gruesas y romas. Detrás de la furgoneta, que podría o no llamarse carroza de los sueños, hay un vehículo negro con un parabrisas abombado de cristal oscuro y una caja con forma de hongo, también negra, en el techo. Este horroroso coche azabache está decorado con unas flechas cromadas en zigzag, que parecen una versión apenas disimulada de la insignia de las SS. Las furgonetas aceleran y sus motores vibran con un ronroneo rítmico. En el alerón izquierdo del vehículo rosa se abre una especie de portilla grande.
Y encima del negro, que parece un coche fúnebre intentando convertirse en locomotora, uno de los paneles laterales de la caja con forma de hongo desciende, dejando al descubierto a dos individuos con escopetas. Uno es un ser humano con barba y, al igual que el alienígena de la furgoneta azul, parece llevar un harapiento uniforme de la guerra civil. Pero la criatura que está a su lado lleva otra clase de uniforme, negro, con cuello alto y botones plateados. Como el coche negro, aquel atuendo tiene algo de nazi, pero no es eso lo que llama la atención de Johnny y paraliza sus cuerdas vocales, impidiéndole dar un grito de alarma. Por encima del cuello, solo hay oscuridad. No tiene cara, piensa Johnny un instante antes de que las criaturas de las furgonetas rosa y negra abran fuego. No tiene cara, ese ser no tiene cara. A Johnny Marinville, que lo ve todo, le asalta la idea de que podría estar muerto, de que aquello podría muy bien ser el infierno. Carta de Audrey Wheeler, Wentworth, Ohio, a Janice Conroy, Plainview, Nueva York, con fecha 18 de agosto de 1994. Querida Janice, te agradezco mucho tu llamada. La carta de condolencias también, por supuesto, pero no te imaginas lo bien que me hizo oír tu voz anoche, fue como un vaso de agua fresca en un día caluroso. O quizás simplemente como una voz cuerda en un manicomio. No sé si te dije algo coherente, no lo recuerdo. He dejado los tranquilizantes, como solíamos decir en la universidad, a la mierda con todo, pero solo hace 2 días. A pesar de la enorme ayuda de Herb, el mundo parece haberse venido abajo. Todo empezó cuando un amigo de Bill, Joe Calabrese, llamó para decir que mi hermano, su mujer y sus 2 hijos mayores habían sido asesinados, acribillados a tiros en la carretera. El hombre, a quien no había visto en mi vida, lloraba, era difícil entenderle y estaba demasiado emocionado para hablar con tacto. No dejaba de decir que se avergonzaba por ello, y yo acabé intentando consolarlo, mientras pensaba, tiene que haber un error, Bill no puede estar muerto. Se suponía que mi hermano iba a estar a mi lado siempre que lo necesitara. Todavía me despierto por la noche pensando, no era Bill, se han equivocado. No puede ser Bill. La única vez en mi vida que me sentí inmersa en una locura semejante fue cuando de niña todo el mundo pillaba la gripe al mismo tiempo. Él y yo viajamos a San José a recoger a Seth y luego volamos de vuelta a Toledo en el mismo avión que los cadáveres. Los ponen en la bodega de carga, ¿lo sabías? Yo tampoco. Y hubiera preferido no enterarme nunca. El entierro fue una de las experiencias más espantosas de mi vida, o quizá la más espantosa. Los 4 ataúdes, el de mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y mi sobrino, alineados en fila, primero en la iglesia y después en el cementerio, donde los apoyaron sobre unos horribles rieles cromados. ¿Quieres oír algo completamente descabellado? Durante toda la ceremonia en el cementerio estuve pensando en mi luna de miel en Jamaica. A las rampas para el control de la velocidad las llaman policías dormidos. Y por alguna razón así es como veía yo a los ataúdes, como policías dormidos. Bueno, ya te dije que estoy medio loca, ¿no es cierto? Podría nombrarme reina del Valium de Ohio 1994. La iglesia estaba atestada de gente. Bill y June tenían muchos amigos y todo el mundo lloraba. Todos, excepto el pequeño Seth, por supuesto, que no puede hacerlo. O no lo necesita, quién sabe. Estuvo todo el tiempo sentado entre Herb y yo con 2 juguetes sobre el regazo, una furgoneta rosa que llama, la cadosa de los nueños, y la muñeca articulada que lo acompaña. Una pequeña pelirroja sensual llamada Cassandra Stiles. Los juguetes están inspirados en una serie de dibujos animados llamada Moto Cops 2200, y una de las pocas cosas inteligibles que dice Seth es el nombre de las malditas furgonetas de los Moto Cops, perdón. Quiero decir los supercarros. Otra es, Compa Donut Pada Mi, y también, Seth Lavabo, lo que significa que hay que entrar con él. Le han enseñado a hacerlo solo, pero tiene unas costumbres muy raras. Espero que no haya entendido que la ceremonia significaba que toda su familia había muerto, desaparecido para siempre. Herb está seguro de que no lo sabe, ni siquiera sabe dónde está, dice, pero yo a veces me pregunto si es realmente así. Eso es lo peor del autismo, ¿verdad?
Siempre dudas, nunca tienes una certeza absoluta, quieren comunicar algo, pero Dios les dio un teléfono averiado y lo único que se oye al otro lado de la línea es un galimatías. Te aseguro una cosa, en las últimas 2 semanas he aprendido a apreciar realmente a Herb Wheeler. Se ocupó de todo, desde los billetes de avión hasta las esquelas fúnebres en el Dispatch de Columbus y el Blade de Toledo. Y creo que aceptar a Seth como lo ha hecho, sin una sola queja, ten en cuenta que además de huérfano es autista, me parece admirable. ¿Tú también lo crees, o es solo amor de esposa? A mí me parece asombroso. Y parece preocuparse de veras por el pobre crío. A veces lo mira con preocupación, incluso con amor. O al menos con un amor incipiente. Creo que esto es más admirable en el caso de un niño como Seth, teniendo en cuenta que él no puede retribuir su afecto. Se pasa la mayor parte del tiempo sentado en el cajón de arena que Herb montó en el jardín cuando llegamos de Toledo, como si fuera una uva pasa grande con forma de niño. Vestido solo con los calzoncillos de Moto Cops 2200, también tiene la caja para el almuerzo de la serie. Allí articula palabras ininteligibles, juega con las furgonetas y los muñecos de la serie, sobre todo con la pelirroja sensual de pantalones cortos azules. Estos juguetes me preocupan un poco porque, si no estabas convencida de mi locura, esto te convencerá, no sé de dónde han salido, Jean. Cés no tenía juguetes tan caros la última vez que visitamos a Univille en Toledo, consulté en Toys R Us y son muy caros. Además, no son la clase de juguete que Bill y June hubieran aprobado. Muy a pesar de sus hijos, sus gustos estaban más en la línea del oso Barney que en la de la Guerra de las Galaxias. El pobre Seth no puede decirme de dónde los ha sacado, y quizá no tenga importancia. Solo sé los nombres de las furgonetas y los personajes porque veo los dibujos animados con él los sábados por la mañana. El jefe se llama Sin Rostro y es muy malo, siniestro. Es tan raro, Jean, ahora me refiero a Seth, no a Sin Rostro, ja, ja. No sé si Herb lo ve tan extraño como yo, pero creo que también nota algo. A veces, cuando lo pillo mirándome, tiene unos ojos castaños tan oscuros que parecen negros, me dan escalofríos, como si alguien tocara el xilofón en mi espalda. Y desde que Seth vino a vivir con nosotros han pasado cosas muy curiosas. No te rías, pero incluso ha habido un par de incidentes como los fenómenos poltergeist que salen en los programas de ciencias ocultas de la tele, vasos que vuelan de los estantes. Un par de ventanas rotas sin explicación aparente, extrañas formas onduladas que aparecen en el cajón de arena de Seth durante la noche. Son unos dibujos rarísimos, surrealistas. Si me acuerdo, en la próxima carta te enviaré una foto. Créeme, Jean, no puedo hablar con nadie de este asunto, excepto contigo. Gracias a Dios, confío en tu capacidad de asombro, en tu curiosidad, en tu discreción. En realidad, Seth no da problemas. Lo más molesto de él es su forma de respirar. Inspira con grandes y ruidosas bocanadas, siempre por la boca, que está permanentemente abierta, con el labio inferior casi a la altura del pecho. Parece el tonto del pueblo, pero a pesar de sus problemas no es nada tonto. El otro día vino Marvin Bill, el vecino de enfrente, a traer una tarta de plátano que había hecho él mismo, un gesto encantador para un tipo que hace tiempo escribió una novela sobre un hombre que se lía con su propia hija. Titulada nada más y nada menos que Placer, y pasó un rato con Seth, que había salido del cajón de arena para ver Bonanza. ¿Recuerdas la serie? La TNT la repone de lunes a viernes por la tarde, la llaman el Festival de la Ponderosa, ¿no te parece divertido? Gesten, dice Seth cuando es la hora. La cuestión es que Marvin Bill, que quiere que le llamen Johnny, miró la serie con nosotros, mientras comíamos la tarta de plátano y bebíamos leche con cacao como viejos amigos. Cuando me disculpé por la respiración de Seth, supongo que porque me pone histérica, Marvin Bill rió y dijo que Seth no puede evitar tener adenoides. No sé qué son las adenoides, pero creo que deberíamos llevarlo al médico. Hay una cosa que me atormenta, y por eso te adjunto una fotocopia de la postal que me envió mi hermano desde Carson City poco antes de morir. En ella dice que Seth había hecho un adelanto increíble. Como podrás comprobar, lo pone en mayúsculas y con un montón de signos de exclamación. Despertó mi curiosidad, así que cuando hablamos por teléfono le pregunté qué había querido decir.
Eso fue el 27 o 28 de julio, la última vez que hablé con él. Su reacción fue muy rara, impropia de Bill. Hubo un largo silencio y luego una risita artificial, ja, 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 como suele escribirse la risa aunque rara vez suene así, excepto en las fiestas aburridas. Jamás había oído a mi hermano reír de esa manera. Bueno, Aud, me dijo, puede que haya exagerado un poco. Esa fue su explicación. Si su tono no me hubiera parecido tan raro, tan vago e impropio de él, yo lo habría dejado correr. Pero una conoce a la sangre de su sangre, ¿verdad? Y Bill se mostraba siempre abierto y eufórico o retraído y enfurruñado. Todo blanco o negro, sin grises. Sin embargo, durante aquella conversación telefónica todo era gris. De modo que insistí, cosa que no habría hecho en otras circunstancias. Le dije que al hablar de un adelanto increíble parecía referirse a un hecho muy concreto. Entonces me contestó que sí, que había pasado algo en las proximidades de Ely, uno de los pocos pueblos más o menos importantes al norte de Las Vegas. Cuando pararon junto a un cartel que indicaba el camino a Desesperación, por esa zona los pueblos tienen unos nombres encantadores, te despiertan unas ganas locas de visitarlos, Seth tuvo una especie de rabieta. O así lo describió Bill. Estaban en la Interestatal 50, la carretera sin peaje, y vieron una loma de tierra a la izquierda, al sur de la carretera. A Bill le pareció curioso, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, cuando torcieron en esa dirección y Seth vio la loma, se puso como loco. Empezó a sacudir los brazos y a hablar en su media lengua, que a mí me suena igual que una cinta de música rebobinándose. Bill, June y los dos niños mayores le siguieron la corriente, como hacían, siempre que el crío empezaba a hablar, lo que es raro, pero a veces pasa. Ya sabes, sí, Seth, claro, Seth, de acuerdo, Seth. Entretanto, se alejaban cada vez más del montículo de tierra. De repente Seth dice algo, atiende a esto, pero no en su jerga habitual sino en un lenguaje totalmente comprensible. Para, papá. Vuelve atrás. Seth quiere ver la montaña. Seth quiere ver a Hoss y al pequeño Joe. Hoss y el pequeño Joe, por si no lo recuerdas, son dos de los personajes de Bonanza. Bill me contó que eran las palabras más claras que Seth había pronunciado en toda su vida, y después de pasar un tiempo con él, comprendo lo extraño que resultaría oírle decir algo normal. ¿Pero un adelanto increíble? No quiero ser cruel, pero tampoco fue como si hubiera repetido un discurso de Lincoln, ¿verdad? No entendí el entusiasmo de Bill entonces, y tampoco lo entiendo ahora. En la postal parece más contento que unas Pascuas y en el teléfono sonaba como uno de los personajes vegetales de la invasión de los exhumadores. Pero hay algo más. En la postal dice, ya te contaré, como si no pudiera esperar para hablar del asunto, y cuando habló conmigo por teléfono prácticamente tuve que arrancarle las palabras de la boca. Es muy raro. Bill me dijo que lo ocurrido le recordó un viejo chiste sobre una pareja que pensaba que su hijo era mudo. Un día, cuando el crío tiene 6 o 7 años, de repente habla en la mesa, por favor, mamá, ¿puedes pasarme otra mazorca de maíz? Los padres se quedan alucinados y le preguntan por qué no había hablado antes. Porque no tenía nada que decir, responde el niño. Bill me contó el chiste, lo había oído antes, creo que en la época en que quemaron a Juana de Arco en la hoguera, y volvió a soltar la risita típica de las fiestas aburridas, ja, ja, ja. Como si eso zanjara la cuestión. Pero yo no estaba dispuesta a dejar las cosas así. ¿Y tú se lo preguntaste, Bill? Si le pregunté qué. ¿Por qué no había hablado antes? Pero él habla. Pero no habla así, ¿verdad? Nunca había hablado así antes, por eso estabas tan contento cuando me escribiste la postal. Me estaba enfadando con él, no sé por qué, pero me ponía nerviosa. ¿No le preguntaste por qué nunca había dicho tantas palabras con claridad? Pues no, dijo. No lo hice. ¿Y volviste atrás? Lo llevaste a Desesperación para que pudiera visitar la Ponderosa o lo que fuera que quería ver. No podíamos hacerlo, Aud, dijo Bill después de otro largo silencio. Era como esperar el siguiente movimiento del ordenador en una partida de ajedrez.
No me gusta hablar así de mi hermano, a quien adoraba y echaré de menos hasta el día de mi muerte, pero quiero que entiendas por qué esa conversación me parecía tan extraña. Era como si no hablara con mi hermano. Me gustaría explicártelo mejor, pero no puedo. ¿Qué quieres decir con que no podían? Le pregunté. Sencillamente que no podíamos, respondió. Creo que él también empezaba a enfadarse, pero no me importó. Al menos eso era más propio de él. Yo quería llegar a Carson City antes de que oscureciera, lo que hubiera sido imposible si hubiera vuelto a ese pequeño pueblo que tanto había excitado a Seth. Todo el mundo me había dicho que la Interestatal 50 era peligrosa después del anochecer y no quería que mi familia corriera ningún riesgo. Hablaba como si en lugar de estar en Nevada, hubiera tenido que cruzar el desierto de Gobi. Y eso es todo. Hablamos un poco más, me dijo, cuídate, pequeña, como me decía siempre, y no volví a saber nada de él. Ni sabré nada más de él, al menos en este mundo. Cuídate, pequeña, y luego desaparece acribillado por la escopeta de un psicópata hijo de puta. Bueno, desaparecieron todos, excepto Seth. ¿Te he dicho que la policía aún no ha conseguido identificar el calibre del arma? La vida real es tanto más imperfecta que las novelas o las películas. Pero no puedo quitarme de la cabeza nuestra última conversación. Sobre todo, vuelvo una y otra vez a esa estúpida risa artificial. Bill, mi Bill, no se había reído así en toda su vida. Y no fui la única que notó algo raro en él. Su amigo Joe, al que fueron a visitar allí, dijo que todos, excepto Seth, parecían cambiados. Hablé con él en la funeraria, mientras Herb rellenaba los impresos del traslado. Joe me contó que se había preguntado si tendrían un virus o la gripe. Dijo, el pequeño, no. Estaba lleno de energía y se pasaba el día en el cajón de arena con sus juguetes. En fin, creo que ya he escrito suficiente, puede que demasiado. Pero piensa en lo que te he dicho, ¿lo harás? Pon a trabajar tu magnífico cerebro, porque este asunto me está volviendo loca. Herb no me hace caso, cree que esta obsesión mía es una forma de evadirme del dolor. He pensado en hablar con J. Marinville, que vive enfrente y parece amable y comprensivo, pero no lo conozco lo suficiente. Así que tenía que contártelo a ti. ¿Lo entiendes, verdad? Te quiero y te echo de menos. A veces, sobre todo en los últimos tiempos, desearía volver a la juventud, cuando todas las cartas malas que la vida iba a repartirnos todavía estaban por barajar. ¿Recuerdas nuestra época de estudiantes, cuando la única calamidad que nos amenazaba era la maldita regla y pensábamos que viviríamos eternamente? Tengo que dejarte, o volveré a echarme a llorar. 1.000.000 de besos.